Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elian Espinal Amparo y en este día estaré haciendo una pequeña presentación acerca del tema la fauna silvestre en un clima cambiante. ¿Cómo afecta el clima cambiante de manera directa lo que es la fauna y cuáles son las características principales de esta? A través de una recogida de datos muy interesante, la cual estaré mostrando a continuación, y aquí también estaré mostrando de manera directa con ejemplos claros cómo es que afecta el clima cambiante y cada una de sus características, por ejemplo el deshielo, también las altas temperaturas, entre otras, que estaré mostrando a continuación en diapositiva. Dicho esto, vamos. Bien, como ya saben, mi nombre es Elian Espinar. Estudié en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso, la licenciatura en Educación Primaria, segundo ciclo. En esta presentación, mis objetivos son los siguientes: dar a conocer los efectos del clima cambiante sobre la fauna, dar a conocer efectos verídicos y concientizar cómo afecta esto. La fauna silvestre en un clima cambiante. La fauna silvestre se refiere al conjunto de animales que se encuentran fuera de control del hombre. Es decir, es ese conjunto de animales que viven en libertad y que no han sido domesticados por el hombre. Como son representaciones de esto las siguientes imágenes. Ahora bien, cuando se habla del clima cambiante, no es más que el cambio climático, que es la variación global del clima de la Tierra. El clima cambiante no es más que, como ya bien lo dice aquí, el cambio climático, que es la variación global del clima de la Tierra. Y esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todo los parámetros climáticos, es decir, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. A continuación, una serie de datos importantes. En el año 2001, el tercer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC señalaba que se están acumulando numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que él se derivan. En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente unos 0,6 grados Celsius en el siglo XX, el nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de los océanos. La consecuencia que tiene el cambio climático sobre la fauna está directamente relacionada con el clima adecuado para la subsistencia de estas especies. Los estudios muestran que esos espacios se verán reducidos en un 30%, por lo que tanto la fauna como la flora se verá afectada. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la adaptabilidad y evolución de las especies. Tal vez algunas de ellas puedan adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que van cambiando poco a poco, pero otras no. La Secretaría del Convenio sobre Biodiversidad Biológica de 2010 identifica el cambio climático como uno de los principales factores responsables por la pérdida actual de biodiversidad. La ONG de WWF, en su informe Planeta Vivo, expone que el fenómeno del cambio climático está ocurriendo demasiado rápido como para que las especies sean capaces de adaptarse, como bien mencionaba anteriormente. El cambio climático puede amplificar las amenazas ya existentes, así que se agrava la situación tanto de las especies que ya están en peligro, como las que viven en zonas altamente afectadas por perturbaciones climáticas como el Ártico, a las que son más sensibles debido a sus características biológicas. El cambio climático afecta a diferentes ecosistemas, causando, por ejemplo, aumento de temperatura, elevación del nivel del mar, deshielo de los glaciares, incendios, inundaciones, entre otros efectos, y por consiguiente, a causa como las anteriores, se perjudican de manera directa las especies que viven en los distintos hábitats y con repercusiones como el deterioro y extinción de algunas especies.
Además de que la pérdida de la fauna silvestre, por más mínima que sea, representa un desbalance en esos ecosistemas con consecuencias irreversibles. La fauna se ve severamente afectada. ¿Y esto por qué? Ahora veamos el porqué de esto. Porque el cambio climático tiene repercusiones en la fauna como son las siguientes. Los animales se ven obligados a adaptarse con más rapidez de lo que resulta imposible para algunas especies y terminan desapareciendo. O los ecosistemas, cuando no se afecta de manera directa a lo que son esas especies, se le afecta los ecosistemas de hábitats de estos animales y este hábitat verse afectado afecta a esto de una u otra manera. Algunos ejemplos de los efectos de la fauna, el efecto del clima climático sobre la fauna son los siguientes. A causa del deshielo. La ballena beluga. Esta es una especie de cetáceo que habita en la región ártica y subártica, donde la pérdida de hielo dificultando su búsqueda de alimento y por consiguiente un daño irreversible como la desaparición de esta especie. Otro caso es el del oso polar, que es uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra, vive en el Ártico, donde la rápida desaparición de sus capas de hielo se estima que a un promedio de un 9% cada 10 años está poniendo en peligro su hábitat y por tanto su supervivencia. El pingüino rey, el segundo pingüino más grande del mundo después del pingüino emperador, que también sufre impacto del calentamiento global. Vive en este caso en el continente antártico. Su población está descendiendo en algunos lugares a un ritmo alarmante. En el archipiélago subantártico se ha reducido casi el 90% en tan solo 35 años. Otros efectos del cambio climático sobre la fauna son a causa de elevaciones de temperaturas, sequías o incendios forestales. Veamos. En este mismo orden cabe mencionar que el cambio climático tiene repercusiones enormes para los ecosistemas, como es el caso de la sequía, como bien mencionaba anteriormente, que se ven en zonas más cálidas y que por esto harán que cada vez se resulte más difícil para las especies de ese tipo de hábitats conseguir agua. El koala. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera está provocando la pérdida de la calidad de las hojas de eucalipto, que son el alimento principal del cual estos se alimentan. Estos animales son endémicos de Australia y a causa de esto se verá una gran disminución seguida del paso del tiempo y el clima cambiante afectará el hábitat de estos pequeños animales. El sapo dorado, mejor conocido como periclenes. Se considera que ha extinguido en 1989 por el cambio climático. Esta especie vivió en bosques de altas montañas que han desaparecido debido a la sequía y otros efectos del calentamiento global. Otros efectos son las alteraciones de temperatura o la acidificación de los océanos como consecuencia del cambio climático y están poniendo en grave peligro el hábitat como el de los corales. A modo de conclusión, es vasto destacar que el efecto que tiene el clima cambiante en la fauna silvestre es bastante preocupante. Es claro que el cambio climático es uno de los problemas más alarmantes en la actualidad con repercusiones en la fauna, porque genera condiciones en las que los animales se ven obligados a adaptarse con más rapidez, lo que resulta imposible para algunas especies y terminan desapareciendo. Algo que me gustaría hacer notar es que el mundo está viviendo un incremento en la extinción de especies. Se ve la pérdida de biodiversidad más rápida en la historia del planeta y que probablemente seguirá aumentando a medida que el clima cambie. El impacto del cambio climático en la vida silvestre es evidente a nivel global y lo que hay que hacer propio de nosotros, entender que la pérdida de la biodiversidad es nuestra pérdida también. Y es que tenemos un alto índice de extinción de las especies como consecuencia de nuestras acciones que hacen posible el clima cambiante. En conclusión, ya visto todo esto, podemos decir que el clima cambiante es uno de los problemas más alarmantes de la actualidad, además de que este no afecta sencillamente a este tipo de animales. También les incito
a que busquen e indaguen acerca de lo que es el clima cambiante y cómo afecta esto tanto a la fauna, a la flora y a nosotros mismos como seres humanos. Los ejemplos mostrados en esta pequeña presentación son sencillamente una minúscula parte de los tantos casos que hay de cómo afecta el clima cambiante a la fauna silvestre, como es el caso del elefante africano, el cual necesita de 150 a 300 litros de agua para su sustento, y debido a las sequías y otros efectos del cambio climático puede ser que este tenga un gran descenso. Les invito a indagar, a buscar más acerca de cuáles son los efectos del clima cambiante sobre la fauna silvestre, y no tan solo sobre la fauna silvestre, sino sobre la flora, cómo nos afecta a nosotros como seres humanos y mucho más. Es cuanto.